Es posible que hayas cantado en tu iglesia o hayas escuchado alguna vez la expresión Dios da y Dios quita. ¿Qué significa realmente esta frase? Dios da y Dios quita. ¿Es bíblico? Este término lo puedes encontrar en el libro de Job, capítulo 1, versículo 21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. El término Dios da y Dios quita es bíblico en el sentido que aparece en la Biblia. Como acabamos de leer, es pronunciado por Job de una manera aparentemente adoradora, de aceptación. Y todo esto Job lo dice después de que su familia y sus posesiones son destruidas. A pesar de la pérdida y el sufrimiento de Job, perdió todo, incluidos sus hijos, su ganado. Job alabó a Dios cuando se postró en tierra en adoración. Luego él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Básicamente Job está diciendo que vino al mundo sin nada y se irá de la misma manera cuando muera. Todo lo que tuvo fue un regalo y Dios es el que le dio ese regalo. Dios es soberano sobre esos regalos. Hay diferentes maneras de traducir lo que dice Job. Dios da y Dios quita. Algunas versiones lo han traducido como una referencia directa a lo que le sucedió a Job, como lo dice la Nueva Versión Internacional. Jehová dio, Jehová quitó. Otras versiones traducen el versículo como una declaración más universal sobre lo que el Señor siempre hace, como el Señor da y el Señor quita. Ambas traducciones son posibles. Hay mucha gente que se enfoca solo en la segunda parte de la declaración de Job. Jehová ha quitado, pero omiten el versículo entero. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Cuando solo nos enfocamos en una parte de un versículo, por ejemplo, en esta, Jehová ha quitado, perdemos la perspectiva que tenía Job. La perspectiva que tenía Job en ese momento era ser agradecido a Dios. El Señor me ha bendecido, pero ahora el Señor me ha quitado todo. Aún así le voy a bendecir. Soy agradecido. Incluso en su dolor, Job reconoció los dones de Dios. Reconoció que es Dios el que da todo. Es Dios el que bendice. No es mi propio intelecto, no es mi sabiduría humana, mi conocimiento, no son mis habilidades. Es Dios el que bendice, es Dios el que da. La declaración de Job de que Dios da y Dios quita, es decir, Jehová le dio lo que tenía y Jehová se lo había quitado, está llena de bendiciones para nosotros. Y tú dices, ¿cómo me puede bendecir un versículo cuando está hablando de una persona que ha perdido todo? Incluso ha perdido a sus hijos. Todas las cosas buenas vienen de Dios. Y Dios es el soberano en la vida de los hombres. Soberano sobre lo que se nos viene. Soberano sobre lo que nos quita. Dios da y Dios quita. Y eso tiene que traer consuelo y esperanza a nuestra vida. Hay un gran consuelo, hay una gran esperanza en la perspectiva que tiene Job. Fue el Señor el que le quitó su familia, sus posesiones. Job podría haber señalado a los hombres. Recordar que hubo hombres malvados que mataron a sus siervos, y esto lo puedes leer en el capítulo 1, versículo 13 y versículo 15 en adelante.
Job podría haber señalado los desastres naturales que mataron a sus ovejas y a otros hijos. Sin embargo, despotricar contra la maldad humana y los fenómenos naturales no hace nada para aliviar el dolor. Por lo tanto, Job dijo que Dios da y Dios quita. Job eligió mirar más alto. Miró a la fuente de todas las cosas. Eligió mirar al Señor. Puso su confianza en la bondad de Dios. Dios da y Dios quita. A veces Dios permite el sufrimiento en la vida de sus seres queridos. Y durante esos momentos, nosotros, los seres amados, debemos aferrarnos a la verdad de que Dios es bueno. Salmo capítulo 27, verso 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Dios da y Dios quita, pero esto no quiere decir que Él sea el autor del dolor y el sufrimiento. Dios da y Dios quita. Quizás a veces no podamos entenderlo, pero Dios está obrando. A pesar de la declaración de Job de que Dios da y Dios quita, la palabra de Dios nos enseña que Dios es el autor del dolor y el sufrimiento. No. La palabra de Dios no dice que Dios es el autor del dolor y del sufrimiento. La palabra de Dios no enseña que Dios es el autor del sufrimiento y el dolor. La palabra de Dios es clara en cuanto a que el sufrimiento y la muerte son, en última instancia, el resultado del pecado. En el caso de Job, Satanás estaba detrás de las tragedias, siendo el cerebro del dolor. Dios permite que suceda el sufrimiento y en su soberanía incluso usa el sufrimiento para el bien de aquellos que lo aman. Nosotros como Job tal vez no podamos entender completamente por qué Dios permite que sucedan ciertas cosas, pero podemos confiar en Él como bueno, como santo. Mientras Job se lamentaba, lloraba, él no pecó acusando a Dios de maldad. Más bien dijo que Dios da y Dios quita. ¿Y qué hizo Job? Lo adoró. A pesar de que Job no entendía todo, él dijo, Dios da, Dios quita. ¿Y qué hago ahora? Me postro y adoro a Dios. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Tú y yo somos capaces de actuar como Job? ¿Actuarías de esta manera? Más tarde Job le dice a Dios, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Job capítulo 42, verso 2 y 3. Job no entendió las razones por las que Dios permitió el sufrimiento, pero aceptó el hecho de que no lo entendía todo. A veces queremos entender el por qué el Señor permite ciertas cosas. No hace falta entender todo. Hay cosas que mejor no entenderlas, no saberlas. La humanidad debería asombrarse de que el Señor dé cosas buenas a los humanos que son pecadores. Todas las personas libremente eligen pecar y rebelarse contra Dios. Pero Dios continúa bendiciendo al hombre que no lo merece con cosas buenas. Por ejemplo, la lluvia. Por ejemplo, los cultivos. Por ejemplo, sanidad, vitalidad. Aunque en ciertos países, hay que ser sinceros, esto ya no lo vemos. Y no es por culpa de Dios, es porque el hombre ha decidido rebelarse contra Dios. Dios continúa bendiciendo al hombre. Dios da y Dios quita. Él dio a su Hijo Jesucristo para morir en lugar del hombre pecador y ofrecer el regalo gratuito de la salvación. Job nos enseña que en todo caso, Dios es soberano.
Jehová dio, Jehová quitó. Jehová dio, Dios da. Alabemos a Dios por sus bendiciones. Jehová nos ha quitado, Dios quita. Alabemos, porque nuestra pérdida es para nuestro bien. En todas las cosas es cuando tú y yo tenemos que decir, Dios da y Dios quita, sea el nombre de Jehová bendito. Eclesiastés capítulo 7, verso 14. En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Hallar significa encontrar. Es decir, el Señor va a provocar situaciones a fin de que en nuestra impotencia o insuficiencia solo podamos aferrarnos a Él. Hay situaciones difíciles que son provocadas por nosotros, pero otras son generadas por Él para probar nuestra fe, para probar nuestra lealtad, nuestra fidelidad a Él. En otras ocasiones, el pecado en nuestra vida necesita ese fuego para desarraigarse de nosotros. Pedro dice que nuestra fe debe ser probada como el oro. Primera carta de Corintios, capítulo 10, verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar. No hay una sola prueba que sea exclusiva o única. Es decir, no eres el único en el mundo que está sufriendo esa prueba. El Señor nos está asegurando que estará con nosotros, no nos dejará solos. Y esto lo estábamos compartiendo hace unos días atrás en una reflexión. No estás solo, Dios está contigo. Necesitamos parecernos a Cristo. Parecernos al Señor debe ser lo más importante en nuestra vida. Cuando estemos pasando por pruebas, como hemos leído sobre la vida de Job, no cuestiones al Señor. No le digas por qué, no te enojes con Él. Simplemente humíllate ante Él y pregúntale para qué envió la prueba. Evalúa, examina tu vida para determinar si es un área de tu vida que necesita cambiar. Confía en Él y, como hizo Job, alábale. El salmista David dice lo siguiente: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red y pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza y pasamos por el fuego y por el agua. La parte final dice, y nos sacaste a abundancia. Yo no sé, y yo desconozco por qué situación estás pasando. Muchas veces queremos aprender de Job, ¿verdad? Pero no estamos dispuestos a pasar por lo que él pasó. No importa la situación que estés pasando, Dios te levantará. Job fue un varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Ese era el concepto que Dios tenía acerca de él. Era un hombre que realmente estaba haciendo las cosas bien delante de Dios. Job pasó por dificultad, aflicción, enfermedad. Pasó momentos de calamidad en su vida. Solo imagínatelo. Perdió todas sus pertenencias materiales, perdió a sus hijos
Y para colmo de males, vino sobre él una enfermedad que provocó las burlas y las humillaciones de los demás. No sabemos cuánto duró el tiempo de prueba de Job, pero Job nos da lecciones muy grandes. En medio de esas pruebas, no renegó en ningún momento de Dios. Y eso que lo que le pasó no fue fácil. Seguramente nosotros no lo hubiéramos soportado. Si ya nosotros con una pequeña gripe nos estamos muriendo, ahora imagínate el estado de Job, lleno de sarna en todo su cuerpo. Dice la palabra que tenía esa sarna desde la planta del pie hasta la coronilla. Dice que se sentaba en medio de ceniza y se rascaba con un tiesto, es decir, con una maceta, porque tenía un picazón grande. Y sumado a eso, no tenía bienes, no tenía nadie que podía ayudarlo, ni apoyarlo en ese momento. Todos le dieron la espalda, incluso su propia esposa. Qué duro debe ser que en el tiempo de prueba, en el tiempo de aflicción, no tengas a nadie en quien apoyarte, no tengas a nadie quien pueda ayudarte, no tengas a nadie que pueda consolarte, no tengas a nadie que pueda extenderte una mano, no tengas a nadie que pueda darte una palabra de ánimo. Job en esos momentos de prueba no tenía a nadie. ¿Cuántas veces renegamos por cosas sin importancia? Nos quejamos por todo y no agradecemos a Dios que tenemos vida, que tenemos salud, que tenemos una casa donde vivir, que tenemos alimento, que tenemos tantas cosas que a lo mejor a otros les falta. Pero nosotros con poco renegamos. Si Dios no nos da alguna cosa, nos enfadamos, nos lamentamos viendo que otros tienen esto o aquello y nosotros nos renegamos porque a lo mejor perdimos algún bien material, algún trabajo, algún ministerio y el Señor no nos lo da. Nos enojamos y decimos, ¿por qué Dios no me ayudas? ¿Por qué Dios permitió que pasara esto? Lo cuestionamos. ¿Y qué pasa cuando cuestionas a Dios? Pues que estás teniendo una actitud de queja, en vez de tener una actitud de gratitud para con Dios. La Biblia dice que hay que dar gracias por todo. Y cuando dice todo, es todo. Job había entendido que todo lo que él tenía era prestado por Dios. No era propiedad suya. Él era un administrador de la bendición que Dios le había permitido tener. Él no había nacido con todo lo que ahora tenía. Dios tiene la potestad para dar y quitar. Y Job no podía hacer nada al respecto. Él no fue a reclamarle por todo lo que había perdido. Al contrario, va delante de su presencia, humillado, se postra y le adora. Es el único lugar donde puedes encontrar consuelo, en la presencia de Dios. Él es nuestro refugio. Y como canta Christine Di Clari en una de sus canciones, el lugar más alto en el cual podemos estar es a los pies de Jesús. Es en la presencia de Dios, humillados, arrodillados ante Él. El Señor nos da la fortaleza que necesitamos para seguir adelante en medio de la crisis, en medio del problema, en medio de la enfermedad. Pasar por dificultades físicas, es decir, enfermedades, pasar por dificultades económicas, es duro. Pero Dios no pondrá una carga tan grande que tú no la puedas soportar ni sobrellevar. Él lo tiene todo calculado. A Él no se le escapa ningún detalle. Él tiene el control. Y si no me crees, lee el final de la historia de Job. Dice que Dios lo bendijo mucho más de lo que lo había bendecido al principio. Así que el mensaje en este día, cortito, sencillo, es: ¿qué actitud tienes en medio de la prueba? ¿Glorificas a Dios en medio de tu situación, en medio de tu problema, como hizo Job?
¿Te humillas ante su presencia? ¿Lo alabas? ¿Lo adoras? ¿Aún en medio de la crisis? ¿Aún en medio de la tormenta? ¿Aún en medio de la prueba? ¿Qué actitud tienes en medio de la prueba? Hermano o hermana que estás escuchando esta reflexión, no te desesperes. No te enfades con Dios. Aunque hay muchos días grises, habrá un día que será diferente y saldrá el sol para ti. Como hemos compartido hace unas semanas atrás, los discípulos estuvieron pescando toda la noche, intentando pescar, y no pescaron nada. Llegaron a puerto sin pescado, sin ganancias. Es en la mañana cuando Jesús se monta en la barca y van a pescar. Y Jesús hace el milagro. Y vuelven a puerto con las redes que se rompían. Las barcas, los botes llenos de pescado. Siempre hay un mañana. La noche no dura para siempre. La prueba no dura para siempre. Aférrate a Dios, confía en Él. Dios es fiel. Tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Espera en Dios. Espera en Él porque lo que está por venir será mucho mejor. Job hoy nos da varias lecciones. En medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, adora a Dios. Dios da, Dios quita. Como hemos compartido, nosotros nos quedamos con la parte de Dios me ha quitado. Pero ese versículo va junto todo. Dios da, Dios quita. Sea el nombre de Jehová bendito. Señor, no entiendo por qué me has quitado esto, por qué no has permitido que pasara esto, pero te alabo. No lo entiendo, pero gracias. Así canta el grupo Misión en uno de sus temas musicales. No lo entiendo, pero gracias. Gracias porque me has librado de una cosa mucho peor. No entiendo por qué vienen situaciones a mi vida, no entiendo por qué estoy en medio de la prueba, no sé por qué hay enfermedad en mi vida, en mi familia, pero gracias. Esa es la actitud. Ahora viene lo difícil, ponerlo en práctica.